Está bien. Buenísimo, gracias. De nada. A ver, esperemos. Así ya. Diego, ahora cuando se suban las que faltan, ¿estás listo para hacer tu exposición? Sí, sí, ya tengo todo preparado. Buenísimo. A ver. Bueno, se quedaron. Cuesta hoy empezar la clase. A ver. ¿Qué te pareció, Diego, la obra? A mí me gustó, estuvo bueno. O sea, el final re feliz, como uno puede esperar, pero tuvo partes bastante emotivas, digamos. Pues yo después voy a hablar un poquito de eso. Buenísimo. ¿No te pareció esquemática? Para mí, no, para mi gusto, ¿no? Me pareció muy fluida, ¿no? No, fluida sí, sí, sí. En ese sentido sí me parece que es como que va pum, 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 ¿no? No, mantiene un buen ritmo de. Sí, sí. Para lo que sería una representación, está bien pensada para una representación. Sí, además viste que el teatro siempre es más lindo verlo que leerlo. Por ahí a veces hay cosas que son medio plomas cuando las lees, pero sabés que en la representación por ahí funciona mejor. Pero esto incluso solo leyéndolo, para mí también fue como. Sí, me llamó la atención también, por ahí no hablé de eso porque no era parte de lo que tenía que hacer, pero en el prólogo el autor como que hace una especie de queja, ¿no? De algunos envidiosos y cosas así. Pero me llamó el tema de la Inquisición, no sé por... Estaba, bueno, ya sabemos, ¿no? Moratín era medio que se creía lo más. Tenía mucho ego, Moratín. Mm. Como muchos, como la mayor parte de los autores en general. Larra, el que sea a continuación también, todos se creen lo más. Pero bueno. Eh, Sí, es como que eso retoma también la parte de lo que es clásico, ¿no? Porque en los textos clásicos también los autores eran como que le mandaban un palo a alguien, algún detractor, algún rival o algo por el estilo, pero... sí, sí, se peleaban más, era más divertido eso, ¿no? Había muchas polémicas. Hay uno que es profesor, que fue profesor, no sé si sigue siendo, de teoría literaria en Puan, en la UBA de mi carrera, que se llama Jorge Panesi, que escribió muy pocos libros porque dedicó toda su vida a dar clases de teoría literaria, es uno de los que más saben de teoría literaria en la Argentina, y escribió un libro justamente donde dice, bueno, ¿qué pasa que no hay polémicas? ¿No? Como que antes, y no se refiere tan lejos como en el neoclasicismo, ¿no? Pero dice como que, no sé, 50 años atrás que yo, había polémicas en el mundo de la literatura, ¿no? En
entre escritores, entre críticos y teóricos y bla, y que ahora como que todo está medio desdibujado, pero él, bueno, es interesante. En su libro él plantea algo por el estilo. Pero bueno, ¿querés empezar que ahora ya tenemos público? Bueno, está bien. Por ahí tengo que compartir Ahí te pantalla, pongo, a ver, espera. pero como voy a ir pasando de una ventana a otra, por ahí voy a ver si tengo que compartir todo el escritorio o todo el... a ver, porque si no tengo que Listo. salir. Ahí ya te Ahí está, puse, sí, sí, como quieras. ahí está. Dígame si se ve, ¿eh? Sí, se ve el escritorio, sí. Ah, listo. Bueno, a ver. ¿Para qué tengo que correr esto? Ahí está, ¿se ve? Sí, perfecto. Ah, listo, perfecto. No, no tengo que andar saliendo y cerrando y abriendo otra ventana otra vez. Bueno, bueno, voy a hablar sobre el sí de las niñas, de Leandro Fernández de Moratín, para que voy a correr esto. No lo puedo poner arriba esto. ¿Qué cosa? ¿Nuestras caras? Claro, a la ventanita al costado, ¿ustedes la ven cuando yo la muevo? ¿O ven No, solamente el... no, no, no se ve solo tu plantilla del sí de las niñas. ¿Sí? Ah, entonces, yo lo que quiero hacer es ponerlo, porque me tapa el texto. Y no, a ver, ahí está, lo ¿Nuestras puse arriba. caras te tapan el texto? Porque si es eso, yo te puedo ayudar. Sí, el Donde cuadradito vos para lo los... estás viendo, ves que hay como un guioncito, un Sí, cuadradito y dos cuadritos. Toca el que es el guioncito y te queda solo la voz. a ver. ¿Funcionó? Sí, ahí está. Sí, 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 queda la voz nada más. Ahora, después para volver... Ah, listo, listo, listo. Ya está. Ah, genial, porque si no me tapaba todo. Bueno, Sí. bueno, bueno, como dije antes, bueno, esto habla del sí de las niñas, un análisis de Leandro, el texto de la obra es de Leandro Fernández de Moratín. Bueno, ahí me anoté hacer un breve resumen, porque si no voy a arrancar desde los artículos. Bueno, la historia cuenta, ¿no? Hay un señor que se llama Don Diego que estaría, digamos, por contraer un matrimonio, digamos, arreglado como se hacía en esa época, ¿no? Donde la madre, que es doña Irene, quiere casar a la hija que se llama doña Francisca, y porque, bueno, el tipo es adinerado, tiene una buena posición y demás. Resulta que eh, doña Francisca conoce a un flaco, ¿qué flaco? Bueno, un chabón, no sé, un flaco que se llama Don Carlos, que no lo conoce con ese nombre, sino con el nombre de Félix, que bueno, tienen onda, qué sé yo, antes de que hagan este matrimonio arreglado. Bueno, la historia se va en torno a esto, después, bueno, voy a hablar un poquito más al respecto, porque hay uno de los autores, que es Murillo, habla de un triángulo amoroso. Bueno, yo me parece que no, pero bueno, ahora lo vamos a hablar. Y bueno, la historia en realidad, eh, este hombre, bueno, se entera después, se entera de la relación que tenía esta mujer que él había idealizado, qué sé yo, con otro hombre que ya vamos a ver quién es, cómo se da esa anagnórisis de alguna manera. Y bueno, hay una discusión, qué sé yo, pero bueno, después todo termina bien, hay una especie de reconciliación. Este personaje, Don Diego, toma conciencia de las cosas y bueno, termina el final feliz, ¿no? Donde los que estaban enamorados se terminan casando y demás. Bueno, para hacer el análisis, bueno, me voy a basar en dos artículos. Uno es de eh, Philip Deacon de la Universidad de Sheffield y el otro es un artículo de Cañas Murillo. Bueno, el artículo de Philip Deacon
me pareció interesante porque, bueno, hay una diferencia, ¿no?, entre lo que es el neoclasicismo con lo que es el siglo de oro. Pero lo que tiene bueno el artículo de Philip Deacon es que esa diferencia la pone desde el autor. Ahora voy a compartir, bueno, voy a cambiar de pantalla, que supuestamente debería tener que funcionar, porque lo quiero citar al autor en sí. A ver. Dígame si cambia, ¿no? Sí. Acá se me trabó. Ahí se ve todo blanco. Sí, no, me parece que no funciona. Qué porquería. No, por ahí te pones ansioso y tocas todos. Toca uno solo y espera 3 segundos. ¿Viste? ¿Ahí está? Sí. Ah, listo, listo. Pero claro, yo tenía abierto en en donde estaba la cita, pero bueno, voy a bajar. Claro, este es el de Philip Deacon, yo tengo que abrir el de Deacon. Ay, Dios. Ahí está, a ver. ¿Se ve ahora? Sí. Sí. Listo. Perdón, lo que pasa es que me descolocó, yo lo tenía abierto. ¿Dónde está? Cuando es así es más Ahí está. práctico sacarle fotocaptura. Sí, sí, yo le iba a hacer, ¿cómo se llama? Le iba a sacar screen y ponerlos todos como textito, como hice una vez antes, pero nada, no me dio el tiempo. Bueno, acá está la cita, ¿no? Que dice, esto lo dice el autor, Moratín. Si en una fábula cómica se amontonan muchos episodios o no se las reduce a una acción única, la atención se distrae, el objeto principal desaparece, los incidentes se atropellan, las situaciones no se preparan, los caracteres no se desenvuelven, los afectos se motivan. Esto lo dice el autor, ¿no es cierto? Ujú. Haciendo referencia justamente a lo que va a expresar, digamos, en el otro artículo más adelante, que es lo que es la poética de Aristóteles, ¿no? O sea, acá el autor, bueno, ya pasamos de Dicon a Murillo. Y acá el autor justamente habla de lo que es que la obra, digamos, tenía una imitación de la realidad, ¿no? Digamos, donde se tenía en cuenta el espacio, el tiempo y la unidad, ¿no es cierto? La unidad de que haya solamente un solo tema, el tiempo que sea un breve lapso de tiempo, ¿no es cierto? Acá esta obra los hechos están menos de 12 horas, porque es al atardecer y entre el atardecer de un día y el amanecer del otro. O sea, literalmente casi la mayor parte de la, de la historia se transcurre en la noche. O sea que tenemos una unidad de espacio y una unidad de tiempo y espacio, porque también todo circula en torno a suerte de motel, hotel o albergue, digamos, en medio del campo, ¿no es cierto? Eh, bueno, aparte de la política de Aristóteles, habla esta obra, ¿no?, de que claro, en comparación a lo que vendría a ser el siglo de oro, ¿no? En el siglo de oro ya se metían muchos más personajes, se metían muchas más tramas, como lo vimos antes con las obras que se hablaban en las presentaciones anteriores, pero bueno, en el neoclasicismo se busca otra vez volver otra vez a este aspecto clásico. Entonces las personas son particulares, ¿no? No son ni reyes ni gente conocida,
Que esto también remite también a lo que es el teatro latino, ¿no? Porque en el teatro latino, las comedias latinas, también no hablan de personajes, digamos, conocidos o famosos o algo por el estilo, sino que son personas común, ¿no? Gente común, digamos, más allá de que algunos pueden tener más dinero, mejor posición, no son personas ni reales ni personas que tengan algún tipo de poder, digamos. Bueno, son personas particulares, y este fin de la obra, que es lo que hace mucho énfasis Murillo, tiene un fin didáctico, digamos, de alguna manera enseñar eh, lo que debería estar bien, o lo que está bien, digamos. Bueno, la obra empieza en media res, como cualquier obra clásica. Una de las cosas que me pareció interesante que el autor Murillo habla del recurso de la retrospección para que los personajes de alguna manera eh, repongan toda la historia, para obviamente una obra que empieza en media res, la gente no sabe, esto también lo noté en la literatura latina, donde los personajes van de alguna manera reconstruyendo toda la historia para que uno se dé cuenta qué es lo que pasó antes. Los mismos personajes lo cuentan. Esto es lo que funciona el recurso de la retrospección. Bueno, el autor habla de un triángulo amoroso, o sea, sí, qué sé yo, digamos que no es un triángulo amoroso, en mi opinión, porque, bueno, doña Francisca no, es un matrimonio arreglado, digamos, o sea, y donde ya el mismo personaje, digamos, también duda un poquito, ¿no? Al principio de si realmente son las cosas así y busca como indagar, ¿no? En esta personaje, Doña Francisca, si realmente ella está segura. Una de las cosas que pasa, ¿no? Al principio de la obra, ¿no? Donde el tipo le pregunta si está segura de lo que ella quiere hacer, ¿no? Y medio como que tiene una diferencia con Doña Irene, que es la madre, que la madre le dice que sí, qué sé yo, que busca como justificar el hecho de que, pues bueno, hay una diferencia de edad, y ella, la madre, es como que trata de decir, bueno, sí, los hombres al ser más mayores pueden, qué sé yo, tratar con esclavos, perdón, con sirvientes, tratar con la educación de los hijos, y medio como que los hombres jóvenes para ella no son hombres que digamos no tienen tanta figura de autoridad o para manejar una familia o una casa. Bueno, tiene una discusión, obviamente, donde siempre don Diego la calla, ¿no? Le dice, bueno, que yo quiero escuchar la voz de doña Francisca, y bueno, entonces, lo voy a subir un poco. Bueno, entonces, digamos, hay como no, no hay un triángulo amoroso, en mi opinión, porque no es la típica obra donde hay dos disputándose a una sola mujer, sino que hay, digamos, o que la mujer puede estar interesada en los dos, sino que acá no, está interesada en uno nada más. Bueno, acá viene la parte de la anagnórisis, ¿no? Acá el autor no menciona esta parte, yo la voy a resaltar, espero que se vea. Esta parte, esta no la pone tan anagnórisis el autor, pone las otras dos, pero esta no. Cuando don Carlos descubre la identidad del pretendiente, que sería el hombre con quien se iba a casar doña Francisca, porque convengamos que yo no conté mucho de la historia al principio para no pisarme después, que don Carlos, cuando se entera de que doña Francisca se va a casar, es como que él va siguiéndola hasta este lugar y se encuentra con ella, ¿no? Donde él le dice que tiene un conocido, un tío conocido, que él va a hablar con él para que se case él con ella, ¿no? Entonces doña Francisca se pone contenta, dice, bueno, por lo menos no me siento tan desamparada y nada por el estilo. Pero ¿qué pasa? Justamente este don Carlos descubre que justamente ese tío que lo iba a ayudar es realmente el padre, o sea, don Diego. Entonces es como que ahí hay una anagnórisis recontra importante para mí, porque ahí cambia toda la trama de la historia, que me llama la atención que el autor no lo haya puesto. O a lo mejor lo puso, pero yo lo leí y no, en ninguna parte lo dice.
porque es fundamental eso, o sea, es justamente cuando justamente el hijo se entera que el pretendiente con el que quiere luchar, luchar o con, o, o pelear, digamos, es el propio padre, ¿no? Perdón, no, que ese tío con el que él quiere, ese tío que a él lo va a ayudar, es justamente el tío que está eh, por casarse con este matrimonio arreglado con doña Francisca. Perdón, que me equivoqué. Se me escucha, ¿no? Porque yo estoy hablando hasta ahora. Sí, 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 se escucha, dale. Ah, listo, 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 porque como no los veo, por ahí se me cortó y no. Bueno. Claro, porque él es el sobrino que justamente al principio, este, este don Diego dice, no, que mi sobrino, justamente habla mal del sobrino, ¿no? Que es porque uno de los esclavos piensa, ¿no? Que hace casi una especie de casi que lo que vaticina lo que va a pasar, porque el mismo esclavo que es Simón, le dice, claro, es una buena esposa para tu sobrino, ¿no? Y el tipo dice, no, no es para mi sobrino, es para mí, dice este tipo, ¿no? Como que el esclavo de alguna manera, el esclavo, el sirviente, me confundo esclavo porque leo entre la literatura latina y esta, bueno, el sirviente dice, claro, como que vaticina un poco, pero uno no se da cuenta, eso es lo que está bueno de esta obra, que uno no se da cuenta de nada, absolutamente nada, está re bien hecho, porque de alguna manera, si bien se traiga el tema este del sobrino y esta discusión que tuvo con el sobrino antes y con este sirviente que le dice que sería una buena esposa para él, para su sobrina, después la trama misma hace que uno se olvide de esto. Entonces me pareció re bien hecho eso de que uno de alguna manera se sorprende tanto como con el personaje como el personaje mismo, ¿no? De esta situación. Bueno, ahí es donde sí aparecen después las anagnórisis que habla el autor Murillo, ¿no? Donde Don Diego descubre la relación entre los dos a través de una carta que escribe Don Diego despidiéndose de Doña Francisca cuando se entera que ese tío que lo iba a ayudar ya no lo va a ayudar nada. Eh, entonces escribe una carta para despedirse y cuando Doña Francisca descubre la identidad de Don Carlos, porque Don Carlos se había hecho pasar por un tal Don Félix al principio, cuando la conocí. Después, bueno, ahí se entera que es su nombre de Don Carlos, porque el tipo estaba como que de alguna manera cubriendo su identidad porque se había como, tenía que estar en servicio, pero como que se había escapado para ir a una fiesta. Bueno, los personajes son 7 nada más. Está Don Diego, Don Carlos, Don Irene, Doña Francisca, que bueno, Don Diego es este señor mayor, y más que es el tío de Don Carlos es el sobrino, y más el, el amado de Doña Francisca. Doña Irene es la madre de Doña Francisca, y bueno, Doña Francisca es la hija que se va a casar supuestamente en matrimonio arreglado con Don Diego y la que realmente está enamorada de Don Carlos, ¿no? Después está Rita, que es la sirvienta de Doña Irene y de Doña Francisca. Después está Simón, que es el sirviente de Don Diego. Y después Calamocha, que sería el sirviente de Don Carlos. Bueno, acá están los tipos de personajes, ¿no? Hay varios tipos, así como pasaba en la literatura latina, que estaba. Por ahí me pareció en el principio cuando Simón habla de Don Carlos, ¿no? Que es como una especie de soldado fanfarrón a la inversa, ¿no? Porque la figura del soldado fanfarrón en la literatura latina es ese que es un soldado que decía, no, sí, yo estuve en un montón de batallas, hice este logro, este otro. Y este Simón habla de Don Carlos como un gran guerrero, ¿no? Que sale del campo de batallas eh, cubierto de sangre, de la lucha, ¿no? Como que es un gran soldado, ¿no? Como poniéndolo en defensa porque don Diego lo critica, ¿no? Como que no es un buen, como que no es un buen sobrino. Pero bueno, esto no aparece en esto, pero bueno, se podía tomar como algo así. Pero bueno, los que sí están son el galán, que sería Don Carlos, esta figura del hombre, digamos, bien apuesto, digamos,
eh, valeroso, ¿no? Como un guerrero, qué sé yo. Después está la dama, que la reencarna Doña Francisca como la mujer ideal, eh, bella y demás. Después está una figura que es el cazadotes. El cazadotes era aquella persona que de alguna manera busca el beneficio de casarse con alguien que tiene una buena posición económica, ¿no? Acá el autor dice, la pone como posible a Doña Irene, porque bueno, en realidad no se quiere casar, no es para el beneficio es para ella, sino que para la hija. Pero bueno, se podría entender que perfectamente puede ser una casadote también, porque no busca a cualquiera para que se case con su hija. Y acá está la figura de, me olvidé de ponerlo, justamente puse bueno, acá dice el galán, el entrometido, el viejo, el padre, el tutor. Bueno, todo esto está reencarnado por el personaje de Don Diego, porque todos estos, el entrometido sería aquel que está en contra de este héroe, ¿no? De este galán, sería el antagonista del galán, que de alguna manera busca eh, quedarse con la mujer. Bueno, en este caso, este Don Diego toma un poquito del papel del entrometido. Después está el viejo, que normalmente es una persona mayor, que tiene un poder adquisitivo bueno. Esto también lo cumple el personaje de Don Diego. Después el padre, justamente, este rol, si bien Don Diego no tiene hijos, cobre esta figura como paternal, ¿no? Que de alguna manera la tiene con el sobrino, y después también la tiene con el personaje de Doña Francisca, ¿no? Como consejero y demás. Que también está la figura del tutor, que también es como el consejero que dice cómo tienen que hacer las cosas, bueno, la figura del padre por ahí no dice eso, pero la del tutor sí, es como quien dice cómo se tienen que hacer las cosas. Bueno, acá como un extra yo puse que la madre, la tutora, que nos aparecen como es Doña Irene también, porque bueno, justamente Doña Irene, la madre de, de Doña Francisca, y es también la tutora porque si bien no dice las cosas como debería ser, porque va en contra de lo que es el giro didáctico de la obra, de alguna manera, si nosotros vemos el esquema, ¿no? Del protagonista-antagonista, ayudante, ¿no es cierto? Podríamos decir, bueno, qué sé yo, Superman es el protagonista, Lex Luthor es el antagonista y el ayudante de Superman podrían ser los poderes de él, por ejemplo. Pero si nosotros cambiamos la perspectiva y ponemos el protagonista en Lex Luthor, bueno, Lex Luthor sería el protagonista, Superman el antagonista y en este caso el ayudante sería la kriptonita, por decirlo de una manera. Entonces acá también si lo ponemos de esa posición, lo que ella plantea de cómo tiene que ser un esposo, o cómo tiene que ser un casamiento y demás, que si bien es antagónico con la historia, la convierte en cierto punto en como una tutora, digamos, también. Y después, bueno, está la figura del criado, que es el típico sirviente que ayuda, lleva y trae y demás, que en este caso son Rita, Simón y Calamocha, ¿no? Bueno, acá hay otra cosa que la agrego yo, que no se muestra por ahí en los análisis, que es una elipsis, que me parece bastante interesante cómo se logra, ¿no? Que es cuando eh, se encuentra, o sea, don Diego descubre la carta, habla con su sobrino don Carlos, le cuenta lo que pasó, y entonces don Carlos le dice, bueno, que se case con doña Francisca, él irá a la guerra y bueno, con los peligros que hay en la guerra, qué sé yo, no lo da a entender, pero como que es una elipsis, donde la elipsis es un recurso que donde el mismo lector rellena lo que no dicen los personajes, pero lo dan a entender. Bueno, como que da a entender, ¿no? Como que él va a ir a la guerra y por ahí no le va a importar tanto morir en combate con tal de, si no puede estar con su amada, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo pienso que se vuelve muy emotivo, ¿no? Porque es como que ahí en ese momento don Diego entiende lo que le está diciendo don Carlos, entonces no lo deja y le dice, no, vení, andate a una habitación.
Después se da todo el desenlace donde, bueno, aparece doña Irene, donde don Diego le habla, y acá es donde viene toda la parte de lo que es el contenido, la ideología, ¿no es cierto? Que ahora voy a pasar, porque hay una cita donde, bueno, obviamente don Diego se pone a discutir con doña Irene y le dice algo que está bastante interesante. Ah, bueno, acá pongo la cita. Después me olvidé una cosa que la voy a agregar después. Que es esta que está acá abajo, que dice, don Diego le dice a doña Irene, ¿no? ¿Cuántas veces vemos matrimonios infelices, uniones monstruosas, verificadas solamente porque un padre tonto se metió a mandar lo que no debiera, ¿no? Esta idea, ¿no? De que de alguna manera esto de entrometerse, estos matrimonios arreglados, ¿no? Que justamente hacían que sea la gente sea infeliz, ¿no? Porque era una realidad de la época, ¿no? Esto del matrimonio arreglado, ¿no? Era común, pero obviamente generaba situaciones feas, ¿no? Porque creo que lo vimos con la profesora Lamas el año pasado, donde hasta el 1800 la gente no se casaba por amor, se casaba por arreglos económicos o cuestiones por el estilo. Y lo que había mencionado antes, de que también, no sé si lo puse acá por ahí lo puse más abajo o más arriba. No, por ahí me olvidé anotarlo, pero me lo acordé ahora. Un recurso que hay también es el de la introspección, ¿no? Que uno lo podría entender hoy en, qué sé yo, por ahí, o lo entendería yo como lo que es el fluir de la conciencia, porque bueno, hay una escena, que es la 4, lo voy a leer no lo voy a leer del artículo porque lo quiero leer completo, porque el artículo le sacó algunas partes, donde solamente habla don Diego, ¿no? Cuando se da cuenta de que su sobrino estaba, ya se conocían antes su sobrino se conocía antes con doña Francisca, donde dice, ¿y a quién debo culpar? Paréntesis, porque es una acotación, apoyándose en el respaldo de una silla. ¿Es ella la delincuente, o su madre, o sus tías, o yo? ¿Sobre quién, sobre quién ha de caer esta cólera, que por más que lo procuro, no la sé reprimir? La naturaleza lo hizo tan amable a mis ojos. ¿Qué esperanzas tan halagüeñas concebí? ¿Qué felicidades me prometía? ¿Celos? ¿Yo? ¿En qué edad tengo celos? Vergüenza es. Pero esta inquietud que yo siento, esta indignación, estos deseos de venganza, de qué provienen? ¿Cómo he de llamarlos? Otra vez parece que, acotación, advirtiendo que suena el ruido de la puerta del cuarto de doña Francisca, se retira a un extremo del teatro. Sí, bueno, esto es una especie de introspección, ¿no? O podríamos decirlo ahora en términos más modernos, como una especie de fluir de la conciencia, ¿no? Donde el personaje empieza de alguna forma, estando solo, a hablar a cuestionarse cosas, ¿no? Porque justamente encima tenía el tipo celos de su propio sobrino, en realidad. Bueno, entonces, después viene lo que es la tesis de la obra didáctica. Bueno, esto, obviamente el autor lo que busca no es una comedia solamente alegre con un final feliz, sino que buscar las realidades de la sociedad de su momento, hacer un planteo, ¿no? Moral, ¿no? De qué es lo que está bien, en lo que son los casamientos, ¿no? O sea, matrimonios arreglados, o si no, matrimonios donde la gente se case realmente porque quiere casarse, ¿no? Que eso provocaba infelicidad. Entonces yo creo que el éxito que tuvo esta obra en su momento se debía justamente a que la gente por ahí se sentía identificada. Si habría algunos que se enojaban por eso, porque bueno, como lo hablé con la profesora al principio, en el prólogo el autor empieza a tirar la bronca con aquellos que lo critican y demás.
qué sé yo, por ahí algunos que se beneficiaban de, no sé, de los matrimonios arreglados, los o las que se beneficiaban por ahí lo encontraban esto como un deschavar, digamos, qué sé yo, un scratch en términos modernos y no le gustaba, pero la mayoría de la gente creo que les gustó por eso y aparte tuvo mucho éxito. Una obra que, de las más exitosas que se estuvieron, ¿cómo se llama esto? En exhibición por mucho tiempo. Así que bueno, hasta acá llegué, a ver si pongo todo de vuelta por lo normal. Ahí está. Bueno, ahí va, genial. Gracias, Diego. Me gusta que hayas vuelto a agarrar los textos, pero no para centrarte en ellos, porque habíamos dicho que eso no, pero que hayas tomado, por ejemplo, de los tipos de personajes, que eso no estuvo tan desarrollado por ahí, entonces como que vos ya con la lectura de la obra hecha pudiste ver bien cómo funcionaban, ¿no? Cada uno de esos tipos de personajes con los personajes que efectivamente había creado Moratín. Me parece que estuvo buena tu lectura. Un poco de orden me parece que le faltó, ¿no? Sí, sí, Como sí. a la exposición ir un poco más rápido y con orden. Entiendo que al principio hubo problemas con eso de buscar las citas y qué sé yo, pero bueno, sí, escuché que dijiste que no tenías tiempo, que por eso no habías podido como armarlo un Sí, poco, pero sí. si no, para los que escuchamos se hace un poco largo. ¿Qué más? Es retrospección, no retrospección, sin la primera S. Retrospección. Listo, listo. Lo copié. Retrospección, como de retrovisor, sin Sí, S, como de ir para atrás, de retro. sí. Pero bueno, estuvo bueno que hayas marcado eso, la idea, ¿no? Del uso de la retrospección, porque es lo que se necesita hacer cuando una obra empieza en media res, ¿no? Esta cuestión de, si yo no voy a contar desde dónde viene la historia, los personajes claramente van a tener que contar cosas del pasado para que nosotros los espectadores o los lectores podamos entender de qué viene el asunto. Así que bueno, me alegra también, me dijiste que te había gustado la obra, así que genial, porque siempre que uno expone algo que le gusta es mejor que algo que le parece un plomazo. Sí, sí. A mí la obra, ni fu ni fa, digo, agradezco su brevedad, me parece que tiene ciertas cuestiones, pero esto ya es opinión mía, ¿no? No sé si el resto la leyó o no, es cortita, se lee en una hora posta, o sea, en Sí, una sí. hora la lees. Eh, Me parece una cosa muy esquemática, como que a mí mucho no me gusta cuando en la literatura es claro lo que quiere decir. Yo quiero decir que tal cosa, entonces escribo todo, pero bueno, ese es un problema que había, ¿no? Con la función didáctica del neoclasicismo o con la función didáctica en general en la literatura, que cuando vos escribís algo para decir tal cosa, o que está bien o que está mal, es medio un plomo. Pero sí creo que está bien construida la obra, creo que está bien lo que él está haciendo, también entiendo esas partes que vos marcaste como emotivas, entiendo por qué al público de la época, por qué fue un éxito y por qué les interesó, porque bueno, eran espectadores de esa época. Esto se está por cortar, así que en cuanto se corta nos volvemos a subir porque nos queda una exposición más, así podemos terminar todo con bien a tiempo, lo que teníamos pensado hacer hoy. ¿Qué más? No, eso ya está. Lo del padre y el error ya lo subsanaste, porque yo decía, ¿de qué padre está hablando? Dije, Claro, bueno, yo sí, no, no, no la leí entendí. hace 15 días, dije, ¿qué onda?